Y bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad, mis amados hermanos. Sinceramente, esto le enseña a uno a aprender un poco más de la palabra, a enfrascarse más en la palabra de Dios, aunque muchas vicisitudes existen en la vida cotidiana de cada ser humano, de cada uno de nosotros, de cada cristiano, que siempre nos tratan de arrebatar la tranquilidad, se puede decir el enemigo, pero siempre socorriéndonos a nuestro Ser Supremo, ¿no? A nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, el cual nos da socorro y que se tropezamos, no nos deja ahí tirado, sino que nos levanta y Él nos enseña a levantarnos y a sacudirnos y seguir, ¿cierto? A no quedarnos cada uno de nosotros estancados. Entonces, por eso yo les doy gracias, hermano. Quisiera que vayamos a San Mateo capítulo 19, abramos nuestras Biblias mientras ustedes buscan en San Mateo capítulo 19, perdón, capítulo 18, San Mateo capítulo 18, mientras ustedes hablen sus Biblias, yo voy a dar dirección a nuestro Dios. Padre Celestial, amado, mi Dios Todopoderoso, en tu santo nombre te doy gracias, mi Dios bendito. Porque tú eres grande, bondadoso y misericordioso, Señor Santo, y tú nos enseñas mucho, Señor, del día a día, Padre Celestial. Nuestro tropiezo, Señor, no es para quedarnos ahí estancados, Señor, sino que nuestro tropiezo es para aprender más y más de la vida, Señor Santo. Gracias por darnos esa fuerza, Señor, esa, esa fortaleza, Señor, que tú nos brindas día a día, Señor, para así, Señor Santo, escudriñar y aprender más de ti, de tu palabra, Señor Santo. Cuán sabio eres tú, Señor, y esa sabiduría nos transmites a nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, en tu santo nombre, y que en este día, Señor, tú seas nuestro guía, Padre Celestial. Que toda palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea palabra santa para ti y para edificar nuestras vidas, Señor. Para edificar nuestros hogares, Padre Santo. Gracias por enseñarnos, Dios, día a día. En tu santo nombre te doy gracias. Amén. Ya. En este día yo quería hablar del perdón. El perdón, el cual se nos hace muy duro a veces perdonar, a las personas. Muy duro se nos hace decir, miren, solamente se nos hace duro decir perdón. Y se nos hace duro perdonar también. Son dos cosas muy duras para el ser humano, el cual muchos no la cumplen. Perdonar y ser perdonado son dos factores, porque yo puedo perdonar, pero la otra persona no sé si me perdona cuando le hace un mal. Entonces, o viceversa, la persona le pide a uno perdón, pero uno dice, perdono, sí, pero una cosa es perdonar y otra cosa es perdonar y olvidar. Es otro factor muy importante, que se hace fusión esas tres partes. Perdonar, recibir perdón y perdonar sin olvido. Son tres factores muy diferentes, porque el perdón nos enseña nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 18, del versículo 21 al 35, Mateo capítulo 18, el versículo 21 al 35, nuestro Señor Jesús nos enseña algo específico del perdón, que dice, entonces se acercó Pedro, uno de los discípulos, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y el Señor le dice, hasta 7. Jesús le dijo, no, te digo, 7, hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Dice,
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. ¿Cómo nosotros podemos recibir perdón? No lo pongamos perdón divino, no lo pongamos perdón del cielo, pongámoslo perdón aquí en la tierra. ¿Cómo nosotros podemos perdonar? ¿Cómo otras personas nos pueden perdonar? Pongámoslo así. ¿Cómo otras personas nos pueden perdonar? Y cómo cuando a nosotros nos hacen algo, no lo podemos hacer de la misma forma, no lo podemos hacer de la misma manera, sino que sacamos lo malo y queremos sacar nuestras blasfemias de nuestras bocas y decir: tú me pagas así asado y cocinado, o tú me pagas y esto te pasa, estoy aquí, estoy acá. Pero cuando otras personas bien nos han perdonado, no tan solo unas deudas, nos han perdonado muchas cosas que hemos hecho en nuestra vida, otras personas. ¿Y cómo a nosotros nos va a costar hacer lo mismo con otras personas? Entonces no estamos haciendo el debido perdón. Y es más aún el perdón divino, el perdón que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo en su tiempo, en su lecho de muerte, en la cruz, nos dio perdón. Y es más aún, en la actualidad, Dios, en nuestras fallas, en nuestra flaqueza, nos da perdón todos los días de nuestras vidas, porque no somos perfectos. Entonces, Dios nos da un perdón, dice, un perdón y olvido. Dios no nos da un perdón momentáneo, un perdón de que ahorita te perdono, pero más después me acuerdo de lo que tú me hiciste y te la cobro doble. O sea, ese perdón, ¿qué pasó? Pero Dios nos da un perdón divino, un perdón que dice perdón y olvido, porque lo que tú hiciste ya no me acuerdo. He aquí, las cosas son diferentes. Aunque nos volvamos a equivocar, Dios nos vuelve a perdonar. Pero eso tampoco no nos da pie a seguir haciendo y haciendo y haciendo, porque tenemos que tener conciencia. Por eso tenemos el Espíritu Santo que nos está redarguyendo día a día, diciéndonos: estás equivocado, estás mal. Y doblamos nuestras rodillas y pedimos perdón en el momento del equívoco. Y pedimos perdón a quién. No pedimos perdón al vecino, no pedimos ni perdón al pastor de nuestra iglesia, no pedimos perdón a nuestro hermano, le pedimos perdón a Dios. Y es más aún, cuando tenemos ofensa hasta con un propio hermano, el cristiano, no le pedimos a veces perdón, sino que pedimos perdón a Dios. Porque ha ocurrido en muchas iglesias ha ocurrido eso. ¿Por qué? Porque para el ser humano es duro pedir perdón. No tan solo estoy hablando de no cristianos, estoy hablando hasta de cristianos. Es duro esa palabra, pedir perdón. No imposible, porque muchos sí los hacen, pero queda lastimado porque es un perdón, pero no olvido. El perdón y olvido es el perdón divino. Y dice:
Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué rencor tan grande que tenía ese siervo hacia el consiervo. Un rencor tan grande que no le quiso perdonar una deuda que lo mandó a la cárcel. Pero a él sí quería que lo perdone la deuda. Sin embargo, ¿qué hizo más adelante cuando se enteró el amo? Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos, sus ofensas. Así es, mi hermano. Ese es lo que Pedro le pregunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos que perdonar 7 veces? No, tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. Y si son muchas más, mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos, nos herimos nosotros mismos. No tan solo herimos a otra persona, nos herimos nosotros mismos, dice. Cuando recibimos una ofensa o traición de un ser querido, nos duele. Y así mismo como nos duele, a veces nos duele perdonar. Dice, ¿qué es la falta de perdón? Es querer cobrar la deuda a toda costa, es desear que la persona sufra lo mismo o algo peor que lo que a mí me hizo. Cuando nosotros nos hacen algo, nosotros decimos, me las vas a pagar y me las vas a pagar el doble. O ¿sabes qué? Lo que tú me hiciste a mí, la vas a pagar el doble. Estamos haciendo una ofensa. No estamos perdonando, porque si una persona a nosotros nos ofende, nosotros decimos, ¿sabes qué? Que Dios te perdone. Estamos buscando perdón a la persona. ¿Sabes qué? Sí, te perdono, pero así como te perdono, también pide perdón divino. Pero eso al ser humano le cuesta. ¿Ya? Eso al ser humano le cuesta. Entonces, cuando nosotros decimos a la otra persona, ¿sabes qué? Lo que tú me hiciste, vas a sufrir el doble. Eso no es un perdón. Eso es una maldición. Y cuando estamos haciendo esa maldición, dice, cuando estamos haciendo eso, es una puerta abierta al diablo y a los demonios para destruir nuestra vida espiritual. Claro, porque eso a nosotros se nos queda en el corazón. Eso de ahí se nos cosecha en nuestras vidas de amargura, y mediante a eso dañamos nuestra propia salud, porque sufrimos de la presión, después sufrimos del hígado, de la tensión, de muchas cosas, muchos factores se enraigan en la vida del ser humano. ¿Por qué? Por no saber perdonar, por no saber acoger la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dice, tú no debes perdonar 7 veces, debes perdonar 70 veces 7. Y las veces que sean necesarias,
uno como ser humano debe perdonar. Yo lo digo en acto personal. A mí sí. Yo sí, mediante a veces que he sido mi temperamento muy fuerte, que me he sentido con mucho coraje. Yo a veces no me ha costado perdonar a las personas, decirle, bueno, si ya me hizo el coraje, cojo y me voy. Pero ¿sabes qué? Lo peor que puede hacer eso es irse. Porque si tú te puedes detener ahí y coger a tu hermano, a tu vecino, a tu amigo, como dice vulgarmente, a tu pana, a tu yunta, si te ofendiste, si te ofendió en algo, no dejar pasar. Esa ofensa se puede convertir en una tragedia en tu vida. Pero si tú te viras, le coges y le abrazas y le dices, te perdono de todo corazón y te doy un perdón y olvido, no un perdón que mañana me tengo que acordar y decirte, ¿te acuerdas cuando tú me hiciste eso? Yo te perdoné y lo volviste a hacer. No, es un perdón y olvido. Un perdón y olvido significa que lo que tú me hiciste, me olvidé. Y si lo volviste a hacer, sabes que volverte a perdonar sin acordarme el pasado tuyo. Así como Dios nos hace día a día a cada uno de nosotros, que nos perdona sin acordarse qué pasó ayer. Nos perdona y olvido. Es como si que nuestro Dios tiene un borrador tan inmenso que cuando nosotros están anotadas todas nuestras falencias, todas nuestras fallas. Dios coge ese borrador y borra todo eso y vuelve a escribir y lo vuelve a borrar y lo vuelve a escribir. Y Él es un perdón y olvido, un perdón que ya nadie, ya no más para que afecte a tu vida. Él te dice, te perdono y olvido lo que tú hiciste. Pero ¿sabes qué? Reivindícate, sigue adelante, no continúes tú haciéndote daño, sembrando en tu corazón, en tu vida, ese resentimiento, porque eso no afecta a la otra persona, eso te afecta a ti mismo, te enferma a ti como ser humano. Abrazar a la persona, al cristiano, al no cristiano, al que te ofendió, al que blasfemó ante ti, abrazarlo y decirle, te perdono. No habrá quien te vuelva a juzgar, como le pasó aquí al siervo. ¿Qué le pasó? El siervo pidió perdón, lo perdonaron, pero él no pudo perdonar al consiervo. Entonces, ¿qué pasó? El amo lo mandó a llamar cuando enteró la falencia de él y le dijo, siervo, tú me debías y te perdoné, pero otros te deben y tú no puedes perdonar. Entonces nos vemos una vez más qué duro se le hace al ser humano, qué duro se le hace al ser humano el perdón, ¿no es cierto? Pero como nos dice nuestro Señor Jesucristo, que cuando nosotros perdonamos, y dice en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, si no queremos que a nosotros nos pase, que nuestro Dios nos haga acordar de ese perdón que hicimos, tenemos que hacer un perdón, se puede decir, un perdón y borrarlo de nuestras vidas. No un perdón y que quedó escrito, sino un perdón que se borró de nuestras vidas. Es como si que cogiéramos y escribiéramos con un lápiz y después borremos eso y olvidarnos. Es como si que en nuestra vida sufriéramos de amnesia en el momento que perdonamos. Es como en ese momento debe pasar, sufrir de amnesia, porque te perdono y ya no me acuerdo de lo que tú me hiciste. Ese es un perdón y olvido. Porque si no perdonamos,
damos, estamos flaqueando ahí para que el enemigo entre a gobernar nuestras vidas. A mí, sinceramente, de lo que en mi vida ha sido, a mí se me ha hecho bien duro perdonar. Cuando yo he andado en cosas del mundo, a mí se me ha hecho muy duro perdonar. Pero cuando he llegado a los caminos de Dios, me salió diferente mi vida. Y yo sé que la vida de cada uno de ustedes, de la misma forma, cuando Dios transformó sus vidas, hizo cambiar. Porque Dios no se acuerda de lo que fuimos en el pasado. Dios dice, he aquí son hechas cosas nuevas. O sea, eso es lo que Él nos preparó. Él preparó el terreno para nosotros, para no hacernos acordar de nuestras vidas. A veces yo he dicho, ¿no? Es malo que cuando ya nosotros hemos llegado a los pies de Cristo, de Dios, ya venir a acordarnos de nuestro pasado, porque estamos hablando de que no hemos perdonado, no nos hemos perdonado ni a nosotros mismos entonces, de nuestro pasado. Tenemos que perdonarnos nosotros mismos, ya olvidarnos de eso, porque Dios ya lo borró. Entonces ya nosotros no tenemos por qué acordarnos de nuestro pasado. Ya nosotros tenemos que acordarnos de lo que cuando ya somos cristianos y caminamos con Dios todos los días de nuestras vidas y olvidarnos de los que nos hicieron daño, olvidarnos de lo que pasó antes en nuestras vidas, acordarnos de lo que está pasando actualmente. Y si alguien nos ofende, alguien nos maltrata, alguien hace algo, es duro, pero no imposible. Porque acordémonos que con Dios y para Dios nada es imposible. Porque con Dios somos más que vencedores y tenemos victoria siempre con Cristo Jesús. Entonces, si estamos con Él, caminando con Él, siguiendo con Él todos los días de nuestras vidas, podemos flaquear. Pero ¿sabe qué? Así alguien nos ofende, tenemos también que coger y perdonar. No tan solo ser perdonado, no tan solo ser perdonado, sino también perdonar, que es muy diferente. No tan solo esperemos que las personas que hemos ofendido nos digan te perdono, sí, pero a otras personas que nos han ofendido, no las podemos perdonar. Otras personas que nos han ofendido a nosotros, no las podemos perdonar. ¿Cómo es eso? ¿Dónde está? Ahí para nosotros, como cristianos, tiene que existir la palabra perdón y olvido. Es bien dura esa palabra, perdón y olvido, porque podemos decir te perdono, pero perdonarte y olvidarte es bien duro, pero no imposible, como vuelvo a repito, no imposible. Entonces, no seamos como el siervo, seamos, perdón, no seamos como el siervo, seamos como nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando dio la vida en la cruz y le dijo al ladrón, desde hoy estarás en el reino de los cielos. Desde hoy. No le dijo mañana ni pasado mañana. Le dijo desde hoy, desde ahora. Entonces, si lo dijo con seguridad, con certeza. Él no le dijo, ¿sabes qué? Tú hiciste esto, hiciste lo de acá, lo demás acá. No, él en el momento le dijo. Entonces, es lo mismo con nosotros. En el momento, decirle a la persona, decirle al hermano, decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Y el perdón que te quiero ofrecer es un perdón que ya no me quiero acordar. Ya lo quiero olvidar ese perdón. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago, eso de ahí está lastimando mi vida. Yo quisiera lo mismo, que
que me perdones para yo estar tranquilo. Porque a veces muchas de esas cosas no nos dejan estar tranquilos, no nos dejan estar tranquilos. Pero si perdonamos y olvidamos, nuestra vida, nuestra alma, como si que se vacía y caminamos en victoria, caminamos en felicidad, en alegría. Y más aún, caminamos agarrados de la mano de nuestro Dios Todopoderoso, de nuestro Ser Supremo, del Creador del cielo y la tierra, del cual nos da vida y nos dará vida muchos días más, porque el propósito de Dios es bien grande para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos, y lo ha demostrado mucho más aún la pandemia. Él es grande y misericordioso. Entonces sí también, seamos nosotros grandes, misericordiosos y perdonadores, porque también nosotros perdonando, cuidando, llegamos a la perfección también. Para que el tentador no entre en nuestras vidas, sino para que eso ahí se acorte y no puede entrar el tentador a nuestras vidas, sino que se acorta eso y seguimos la vida con Dios. Porque cuando nosotros le damos hincapié a eso, se nos corta ahí a nosotros seguir con Dios y es una lucha, una barrera. Entonces, si nosotros ya sabemos lo que va a pasar, entonces, ¿sabes qué? Lo corto yo y sigo con Dios, porque estoy perdonando y olvidando lo que esa persona me hizo. Entonces, ese es eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en los libros de la Biblia, nos dejó escrito ahí, nos dejó dicho que debemos hacer. Es una pregunta que se la hizo Pedro, un discípulo de él, una pregunta que le hizo. La pregunta. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿7 veces? O sea, es una pregunta, ¿no? 7 veces tengo que perdonar. Y el Señor Jesucristo le dice, no, 7 veces no, sino 70 veces 7. O sea, imagina, 70 veces 7. ¿Seremos capaces de eso? ¿Seremos capaces de eso? Yo quiero que cada hermano abra su micrófono y me lo diga. ¿Seremos capaces de eso? De perdonar 70 veces 7. Quisiera que cada hermano abra su micrófono y me diga si son capaces de perdonar 70 veces 7 la ofensa de otra persona. No. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí, mi hermano. Sí, sí, se le escucha. Sí. Es difícil, pero el Señor nos enseña que debemos hacerlo. Es difícil, ¿no? Pero no es imposible, Eso. Pero ¿por qué no es imposible? porque ya el Señor nos ha perdonado nuestros pecados y Él nos Así enseñó. como, así como Dios nos perdonó, así como Dios mandó a su Hijo aquí a la tierra a perdonar, a darnos perdón de pecado, así también nosotros tenemos que ser. Como dice en la oración, perdonar a los que nos ofenden, para no caer en tentación. Así tenemos que ser. Tenemos que perdonar a los que nos ofenden, para que eso no lastime nuestro corazón, no quede sembrado eso en nuestras vidas y dañe nuestra salud. Hasta por salud nos dice, hasta por salud. Porque aquí yo tengo que dice, a veces nosotros, a veces nosotros nos dejamos incluso porque no fuimos criados con nuestros padres, hay un resentimiento, porque nuestros padres nos abandonaron pequeños y nos hemos criado con una tía y tenemos resentimiento con nuestros padres,
con nuestros padres tenemos resentimiento por eso, porque fue una vida dura que no teníamos, se puede decir, qué comer cuando éramos pequeños y le echamos la culpa a nuestros padres ahora que estamos grandes. O sea, ese rencor, ese resentimiento es el que nos afecta día a día a nuestras vidas para seguir creciendo. Por muy cristianos que seamos, a veces eso es tropiezo en nuestras vidas para no abrir nuestra boca y decir la palabra, te perdono, porque así sea lo que sea, lo que haya pasado en tu vida, fue pasado, pero cuando entró a tu vida, Dios cambió tu vida. Cuando te enteraste en tu vida que nuestro Señor Jesucristo vino a dar la vida por ti, por mí y por todos en este mundo, entonces es un acto más de perdón, porque Él vino a dar perdón de pecado. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos perdonar? No pongamos en dureza nuestro corazón. Hagamos que nuestro corazón flaquee, que nuestro corazón se rinda para pedir perdón. Porque una vez nuestro corazón rendido, podemos pedir perdón. Pero cuando nuestro corazón es enaltecido, la persona es orgullosa, se le es difícil pedir perdón. Pero si nosotros humillamos nuestro corazón, podemos pedir perdón. Y no se nos va a hacer difícil, se nos va a hacer muy fácil. Pero una cosa es pedir perdón, otra cosa es pedir perdón, dar perdón y olvido. Perdonar y olvidar también. Porque para olvidar es no acordarnos de lo que esa persona nos hizo. Está bien, te perdono, ningún problema. Darle un abrazo, estrecharlo fuerte y decirle cuánto lo amas después de que lo hayas perdonado. Entonces, hay un perdón y olvido ahí. Porque el día de mañana, si te vuelve a pasar lo mismo con la misma persona, vuélvelo a perdonar. No dejes que lo que pasó te vuelva a repercutir en la vida, en lo que te volvió a hacer. No dejes que eso repercuta. Perdona y olvida, que es muy bueno. Es muy bueno eso, perdonar y olvidar. Aquí nos ofenden, aquí nos han hecho maldades, aquí nos han hecho daño. No dañemos nuestras vidas, no dañemos nuestra salud, no dejemos que el enemigo gobierne nuestras vidas. Acordémonos siempre, quien tiene que gobernar nuestras vidas es Cristo Jesús, quien tiene que reinar en nuestras vidas, Dios, creador del cielo y la tierra. Bendito sea el nombre de Él, alabado para siempre sea su nombre. Padre celestial, amado, bendito, mi Dios todopoderoso, te doy gracias, Padre eterno, por enseñarnos, Señor, de tu palabra, por enseñarnos, Señor, el perdón, el cual siempre te pido, Señor, que perdones, Señor, nuestras ofensas, Señor, con otras personas. Asimismo te pido, Señor, que nos dé la fortaleza para saber perdonar, Señor, a los que nos ofenden, Dios bendito. Gracias te doy, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que habla en estos momentos, Señor. Tú nos usas como un instrumento para llevar tu palabra, Señor, y que tu palabra se impregne en nuestro corazón, Señor, se grabe en nuestra mente, Padre Celestial. Seamos como nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar ejemplo, Señor, de perdón, y que todos nuestros días de nuestras vidas, Señor, demos perdón, Señor, a personas que nos han ofendido y de la misma forma recibir perdón de las personas que hemos ofendido, Señor. Gracias te doy, Dios bendito, amado, eterno y salvador, en tu santo nombre. Amén.